Buenas tardes, estimados. Esperemos unos minutitos más, que vayan ingresando algunos más compañeros y comenzamos, ¿ok? Ok, entonces ya podemos empezar. Bien, voy a compartir pantalla ahora mismo. Uy. Ok. Ya. Bueno, entonces vamos comenzando con esta parte de equilibrio iónico. Hoy es nuestra última clase, ¿no? Para el segundo parcial. Y vamos a ver lo que les había dicho, las soluciones buffer, las soluciones amortiguadoras, que son las soluciones buffer, y algo de equilibrio de solubilidad al final. ¿De acuerdo? Entonces, antes de comenzar, quisiera un poquito repasar los equilibrios que hemos visto, algunos de los equilibrios que hemos visto. ¿Sí? Recuerden que hemos visto, por ejemplo, el equilibrio del ácido acético. Ya, el equilibrio del ácido acético, que básicamente es el hidrógeno más el acetato, ¿verdad? Que el acetato es todo lo que sobra. ¿Sí? Ya, ese es el equilibrio del ácido acético, ¿no? Fíjense que, recuerden, un ácido es toda sustancia que bota hidrógenos, ¿no? ¿Sí? Siempre lo vamos a recordar así. Esa es la definición de Bronsted-Lowry, ¿verdad? Un ácido es toda sustancia que bota hidrógenos, ¿sí? Entonces, en este caso, el ácido acético está botando los hidrógenos, ¿ven? Como ven acá, y también está botando el ion acetato. Fíjense, si bien al lado izquierdo el ácido es un ácido, ¿verdad? Porque bota el hidrógeno, pero el acetato es una base, porque el acetato está aceptando el hidrógeno cuando la reacción está en el sentido contrario, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces de ahí sale que este ácido es el ácido y su base conjugada vendría a ser el acetato, que es el compuesto que está al otro lado, ¿verdad? ¿Me entienden? Uno bota el hidrógeno y el otro lo acepta, ¿no? Entonces el que acepta hidrógenos se llama base, ¿de acuerdo? El que bota hidrógenos, ácido, y el que acepta los hidrógenos, base, ¿no? Por eso el acetato acá es una base. También podríamos ver otro de los ácidos comunes débiles que nos podríamos tocar, vendría a ser el ácido fórmico, ¿sí? Este es otro ácido común que se puede ver en los ejercicios. De la misma manera, ¿verdad? Uno de sus hidrógenos los va a botar, ¿no? Porque es un ácido, ¿verdad? Y nos va a quedar al final
esto, HCO negativo, ¿verdad? Y ahí está el formiato, ¿no? Entonces el ácido fórmico que está a la izquierda es un ácido porque bota los hidrógenos. Y a la derecha el formiato, ¿no? Que este se llama formiato. El formiato es una base porque acepta el hidrógeno, ¿no? Cuando la reacción sucede en el sentido contrario. ¿Se dan cuenta? Estos son los equilibrios entonces que habíamos visto. Lógicamente que estos tienen su constante ácida, ¿verdad? Y con eso ya se puede hacer los distintos cálculos. Ojo que estos son ácidos débiles, ¿verdad? Por eso está en equilibrio. Si son ácidos fuertes, directamente se van a disociar, ¿verdad? Podríamos ver ahora una base débil, ¿no? Como es el amoníaco. En este caso, de esta base débil, recuerden, una base es aquella sustancia que acepta hidrógenos. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer el equilibrio para este amoníaco? Sencillo, el amoníaco va a abstraer ese protón del agua. Entonces aquí vamos a poner H2O. ¿Se dan cuenta? De ahí va a abstraer ese protón. Recuerden, una base es la que abstrae un protón. Entonces al final, ¿qué vamos a tener? NH4 con carga positiva más lo que te ha sobrado del agua, ¿no ve? Que sería un OH. Un OH con carga negativa. ¿Se dan cuenta? Ese es el equilibrio del amoníaco, ¿no? Repito, toda base es aquella sustancia que va a abstraer un protón. En este caso, el amoníaco va a abstraer un protón de una molécula de agua. Recuerden que siempre estamos en soluciones, ¿no? Entonces el amoníaco abstrae ese protón y se forma el ion amonio más lo que nos sobra del agua, que sería el ion hidroxilo. ¿Se dan cuenta? De ahí sale entonces esta ecuación para las bases. ¿Sí? Es una base débil, ¿verdad? Por eso está en equilibrio. Justamente ahora vamos a trabajar con esto. Vamos a hacer algunos ejercicios con la base débil. Y también al final vamos a hacer un ejercicio también con el ácido débil. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Está todo claro? ¿No hay dudas? Todo claro, auxiliar. Ok. Okay. ¿Quieren ingresar todavía? Ya está. Ok. Entonces vamos a empezar a resolver un ejercicio, ¿de acuerdo? Ahí está el enunciado. Sí, ahí está el enunciado. Un momentito, voy a entrar a mi... Ok, está bien. Ya. Ahí está. Dice, al disolver 2 gramos de amoníaco en agua, se obtiene 1220 centímetros cúbicos de una disolución, cuyo pH es 11,11. Determinar la constante de ionización del amoníaco. Bien, en este primer ejercicio vamos a empezar a plantear el ejercicio, ¿de acuerdo? Lo vamos a plantear. Entonces dice que vamos a disolver 2 gramos de amoníaco en agua y obtenemos 1220 centímetros cúbicos y ya nos da el pH. Bien, entonces aquí vamos a dibujar nuestro bureta o nuestro vaso de precipitados, donde vamos a ingresar esos 2,2 gramos de amoníaco, ¿verdad? Entonces ingresamos ahí el amoníaco y al final aquí vamos a tener una solución, ¿verdad? Nos dice que el volumen de la solución va a ser de 1220 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de nuestra disolución. Cuando ya está mezclado todo, ¿no? Ese nos dice que es el volumen. Y además nos dice que habían medido el pH y el pH es 11,11. A ver, voy a volver atrás. 2 gramos de amoníaco, 1220 y el pH es 11,11. Me pide determinar la constante de ionización del amoníaco. Atiéndanme aquí. La constante de ionización, dice, ¿verdad? La constante de ionización sería Ki. Pero eso va a depender. Si estamos trabajando con un ácido, entonces va a ser la constante ácida. Si estamos trabajando con una base, entonces va a ser la constante
básica, ¿me entienden? Eso de constante de ionización depende de con qué estén trabajando. En nuestro caso, la constante de ionización se refiere a la constante básica, porque estamos trabajando con el amoníaco y el amoníaco es una base débil, ¿sí? Entonces es lo que me pide hallar, ¿no? Entonces lo que me dice el ejercicio es hallar la constante básica del amoníaco, ¿sí? Para resolver el ejercicio ya vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Estos son los datos y nos pide calcular la constante básica, ¿de acuerdo? La solución vendría dada de la siguiente manera. ¿No? La solución vendría dada de la siguiente manera. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar aquí, ¿ya? Fíjense, tenemos acá nuestra ecuación de equilibrio, que es la que he descrito al principio, ¿se acuerdan? Esta es la ecuación de equilibrio del amoníaco, ¿no? El amoníaco, la base débil, obtiene su hidrógeno y se forma lo que ya sabemos. Bien, entonces esta es la ecuación de equilibrio del amoníaco, perfecto, ¿no? Nosotros tendríamos que ahora averiguar cuánto vamos a tener de moles al inicio de amoníaco, ¿no? Entonces me voy a agarrar esta parte y tenemos que hacer el cálculo, ¿no? Tenemos 2 gramos, aquí vamos a hacer el cálculo. El número de moles del amoníaco va a ser igual a la masa del amoníaco dividido entre el peso molecular del amoníaco. ¿Cuánto es la masa del amoníaco? 2 gramos, ¿verdad? 2 gramos de amoníaco. ¿Cuánto es el peso molecular? ¿Cuánto es el peso molecular del amoníaco? Nitrógeno 14 más 3 hidrógenos, 17. 17 gramos por mol, ¿no? Entonces, ¿cuántos moles voy a tener? Voy a tener 0,118 moles, ¿sí? Es la cantidad de moles que yo voy a tener inicialmente, ¿ya? ¿Se ve todo bien? Si en algún momento algo no se ve, me dicen por favor. Entonces, la cantidad de moles de amoníaco iniciales es 0,118, ¿sí? Esa es la cantidad de moles iniciales. ¿Cuánto hay de agua? De agua hay mucho, pero el agua es líquida, así que no entra, ¿verdad?, en la ecuación el agua porque está en estado líquido. Su concentración no va a cambiar porque está en estado líquido, ¿no? Por eso no se nota. ¿Cuánto había de amonio? De amonio no había nada, ¿verdad? No había nada. ¿Cuánto hay de oxidrilos? De oxidrilos hay, porque el agua siempre tiene oxidrilos, ¿verdad? De una concentración de 10 a la menos 7, pero es muy pequeño. Asumimos que no hay nada. Después, en un segundo momento, este amoníaco va a tender al equilibrio, igualito que el equilibrio químico, ¿se acuerdan? Una sustancia que la dejaban reposar tendía al equilibrio. Esto es lo mismo. El amoníaco va a tender al equilibrio, entonces va a reaccionar al final una cantidad X, ¿no ve? Del amoníaco. Y se va a producir acá una cantidad X y acá también se va a producir una cantidad X. ¿De acuerdo? Al final, cuando ya estemos en el equilibrio, es decir, cuando mis concentraciones no se muevan, sin embargo, recuerden que es un equilibrio dinámico, ¿verdad? Por un lado se forman, por el otro lado reaccionan también, o sea, es ida y vuelta, pero llega un punto en el que las concentraciones no cambian. Entonces es el punto de equilibrio en el que estamos analizando, ¿verdad? 0,118 menos X es lo que vamos a tener en el equilibrio. En el equilibrio aquí vamos a tener X y aquí también X, ¿verdad? Eso vamos a tener en el equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya tenemos en el punto 3, ¿verdad? Estos son los que vamos a tener en el equilibrio. Ya podríamos calcular la constante básica. Ahora recuerden, estamos trabajando con moles, ¿no? Estamos trabajando con moles, siempre. A no ser que no tengamos volumen, en ese caso podríamos trabajar con concentraciones, pero en este caso estamos trabajando con moles. Entonces ahora vamos a hallar la constante básica, ¿sí? Entonces vamos a decir, ¿a qué es igual la constante básica? La constante básica va a ser igual
La constante básica va a ser igual a la concentración de amonio ¿verdad? A la concentración de amonio multiplicado por la concentración de oxidrilos multiplicado por la concentración de oxidrilos dividido entre la concentración de amoníaco, ¿verdad? A eso va a ser igual. ¿Estamos de acuerdo? A eso va a ser igual. Nuestra constante Kb, ¿no ve? La multiplicación de las concentraciones de los productos dividido entre los reactivos, ¿no? Aquí no ponemos el agua, ¿no ve? Ya saben por qué, porque es un líquido. Entonces no va a cambiar su concentración, por lo tanto no se lo pone ahí, ¿sí? Bien, esa sería entonces nuestra constante Kb. Ahora vamos a reemplazar los valores, ¿no ve? Recuérdense de esto. Los moles del amonio es 0,118 menos X. Los moles del amoníaco, X. Los moles del oxidrilo, X, ¿no? ¿Cuál es el volumen? El volumen aquí está. El volumen es 1220 centímetros cúbicos, ¿no? En litros sería 1,22, ¿no? 1,22 litros sería. Entonces vamos a reemplazar eso. Simplemente vamos a reemplazar. Recuerden que la concentración es número de moles sobre volumen. (1,22) por este otro lado también, en este caso igual es X, ¿verdad? Los moles. 1,22. Creo que aquí me estoy equivocando, ¿no ve? A ver, aquí ya, sí estoy mal. Este es abajo, ¿verdad? Este es abajo. Así es, ¿no ve? Y aquí tendríamos X. Así sería, ¿de acuerdo? Ahí ya estamos reemplazando las concentraciones con sus respectivos volúmenes. No tenemos X, ¿verdad? Entonces esa sería nuestra incógnita. Entonces no tenemos X, no podemos hallar la constante. Sin embargo, recuerden algo que nos daba el pH. Nos decía que el pH es igual a 11,11. Entonces de ahí tenemos que encontrar nosotros ese valor de X, ¿no? Y aquí es donde vamos a trabajar eso. Aquí vamos a trabajar, ¿ya? Esto ya lo tengo más arriba. Entonces vamos a decir, ¿a qué es igual el pH? El pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos, ¿verdad? Menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. Nosotros tenemos la concentración de hidrógenos. No, ¿verdad? Pero tenemos el pH. Y sabemos que el pH es 11,11. Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? A menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos, ¿sí o no? Ahora, podemos despejar esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se despeja? En matemática. Base elevado a todo lo que está al otro lado es igual a la concentración. A ver, lo voy a despejar acá. Va a ser de la siguiente manera. La concentración de hidrogeniones va a ser igual a ¿qué? A 10, que es la base, elevado a menos 11,11. ¿Por qué menos? Viene de este signo, ¿verdad? Este signo lo pasamos al otro lado con negativo. Y 10 elevado a todo eso es igual. Aquí lo puedo, si quieren, lo puedo aclarar esa parte, ¿no? Simplemente estoy multiplicando por menos y sería eso. Esa es una de las propiedades de logaritmos, ¿sí? Es una de las propiedades de logaritmos. A ver, se los voy a intentar aquí escribir la formulita. La formulita dice, si ustedes tienen X igual a logaritmo de Y, entonces 10, que es la base, ¿verdad? La base elevado a X
va a ser igual a Y. ¿Se acuerdan? Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora voy a borrar esta parte, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo ahí, ¿se dan cuenta? Bien, una vez que ya hemos logrado despejar la concentración de hidrogeniones, entonces con eso puedo encontrar la concentración de oxidrilos. ¿Sí? Aquí está arriba, aquí arriba está eso, ya lo he copiado. Entonces ya puedo trabajar aquí. Recuerden, la concentración de hidrógenos es 10 a la menos 11,11. Sin embargo, yo necesito encontrar la concentración de oxidrilos, ¿verdad? Porque con eso voy a poder encontrar X. Ahora, ¿cómo puedo encontrar eso? Mediante el equilibrio del agua, ¿verdad? Recuerden que el agua siempre está en equilibrio. Y en el caso del agua, vamos a decir, la constante del agua es igual a, no, KW, ¿no? KW es igual a la multiplicación de la concentración de hidrógenos multiplicado por la concentración de oxidrilos, ¿se acuerdan? Eso es la ecuación de la concentración del agua, ¿sí? Y esto que es igual, esto es igual a 10 a la menos 14, es una constante. Listo, como ya tengo la concentración de hidrógenos, simplemente voy a despejar la concentración de oxidrilos y ya está. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? 10 a la menos 14 dividido entre la concentración de esto, ¿no ve? Ahora, ¿a qué es igual la concentración de hidrógeno? ¿Se acuerdan? Creo que era 10 a la menos pH, pues, ¿no? Eso era 10 a la menos pH, era 10 elevado a la menos 11,11. Listo. Entonces la concentración de oxidrilos va a ser igual a 0,00129. Esa es nuestra concentración de oxidrilos, ¿sí? Que es obviamente que tiene que ser molar, ¿verdad? Siempre va a ser molar. Listo. Como ya tenemos la concentración de oxidrilos, ahora voy a decir ¿a qué es igual la concentración de oxidrilos? Es decir, ¿a qué es igual esa concentración? La concentración de oxidrilos es igual al número de moles de los oxidrilos, ¿verdad? Número de moles de los oxidrilos respecto del volumen, ¿sí o no? Y eso es igual a 0,00129, ¿sí? Ahora bien, la concentración, ¿cuánto es el número de moles de los oxidrilos? Voy a volver acá. Nosotros habíamos dicho que, fíjense, los oxidrilos, aquí está, ¿verdad? ¿Cuánto es su número de moles? X, ¿no? Eso lo hemos dicho mediante nuestro equilibrio. Entonces, vamos acá. ¿Sí? Entonces el número de moles es X. Eso es lo que voy a reemplazar ahora. ¿Sí? Y el volumen sigue siendo el mismo volumen, que es 1,22. Listo, entonces ya voy a tener X, ¿verdad? Finalmente X había sido 0,00157, ¿sí? Eso había sido X. Perfecto, entonces ya tengo X. Eso simplemente ahora lo voy a reemplazar en la primera ecuación, que era esta. Lo voy a copiar acá. ¿Sí? Lo voy a reemplazar acá nada más. Y con eso ya tendríamos la constante, ¿no? Entonces digo, X es ¿sí? Lo reemplazo acá abajo también. Acá también. Y ya voy a poder encontrar la constante
básica, ¿no? La constante básica entonces había sido 1,73 por 10 a la menos 5, ¿sí? Esa había sido nuestra constante básica. ¿Qué unidades tiene? Esto es molar, ¿verdad? Esto también es molar. Esto también es molar. Las unidades son molar, ¿sí? Aunque usualmente en equilibrio iónico no se considera las unidades, al menos siempre que les van a dar, ¿no? esta es la constante de equilibrio, nunca les van a dar con constantes, ¿no? A diferencia de equilibrio químico, ¿de acuerdo? Entonces no se anotan las unidades ahí. Listo, esa sería entonces finalmente nuestra constante. ¿Ok? Entonces así es como tenemos que encontrar, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Está claro esta parte? Este primer ejercicio. Ok. Bueno, vamos entonces con una solución, con un ejercicio de soluciones amortiguadoras. Ya, uno de solución buffer, ¿no? El ejercicio número 2, ¿qué dice? Dice, una disolución buffer está formada por una mezcla de amoníaco 0,2 molar y cloruro de amonio 0,18 molar. Determine, inciso A, el pH de la disolución buffer. Inciso B, si a 250 centímetros cúbicos de la solución anterior se le agrega 200 centímetros cúbicos de una solución de ácido nítrico 0,1 molar, ¿cuál será el nuevo pH? La constante de ionización del amoníaco es 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? En este caso ya me da la constante, ¿no? Me dice que es 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces siempre utilicen las constantes que les dan, como en este caso ya me dan esa constante. Bien, entonces una solución buffer o amortiguadora es una solución que no va a permitir que haya cambios bruscos de pH, ¿sí? Es una solución buffer, siempre les van a dar, digamos, ¿no? Una base y su respectiva sal o su respectiva base conjugada, de manera que ya van a tener ahí una sustancia que al momento de que ustedes le adicionen un ácido, entonces ese ácido rápido va a reaccionar con la base, lo cual no va a permitir que suba mucho el pH o baje mucho el pH, ¿no? Depende de qué agreguen. Entonces, una solución buffer va a hacer que no haya cambios bruscos de pH, ¿sí? Por eso se llama amortiguadora, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, en una primera instancia me dice calcula el pH de la disolución buffer, y en una segunda instancia se agrega un ácido a la solución buffer y me pide calcular el nuevo pH, ¿sí? Entonces aquí vamos a verificar ese carácter, ¿no? de amortiguación. Bien, entonces vamos a empezar a resolverlo, ¿sí? Mi cálculo, estoy buscando mi calculadora. Ok, entonces vamos a empezar a dar, digamos, los datos, ¿no? ¿Qué datos nos da el ejercicio? Nos dice que vamos a componer una disolución buffer con las siguientes características, ¿no? Me dice que esta disolución buffer va a tener una concentración de 0,2 molar de amoníaco y va a tener 0,18 molar de cloruro de amonio. Fíjense que ese cloruro de amonio
es una sal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es una sal. Ya, imagínense que tenemos acá nuestro recipiente, ¿sí? En el cual nosotros tenemos esta solución, ¿no? 0,2 molar de amonio, 0,18 molar de cloruro de, perdón, amoníaco y 0,18 molar de cloruro de amonio. ¿Sí? Y lo que me pide calcular es el pH de esta primera solución, ¿no? Luego me dice, vamos a extraer una pequeña cantidad de la solución buffer, que esa cantidad es de 250 centímetros cúbicos, ¿no? Un vasito más pequeño. ¿Ya? Un vasito más pequeño de 250 centímetros cúbicos de la solución buffer. Y lo vamos a mezclar con 200 centímetros cúbicos de una solución de ácido clorhídrico. ¿Sí? Este es ácido clorhídrico. ¿Cuál es la concentración? Es 0, no, perdón, de ácido nítrico, ¿no? Ácido nítrico, esta parte lo voy a borrar. Ácido nítrico, con una concentración de 0,01. ¿Sí? Entonces los vamos a mezclar, ¿verdad? Esto lo vamos a mezclar junto con el otro y vamos a obtener la mezcla, ¿no? Vamos a obtener ahí la mezcla. ¿Cuánto? El volumen total va a ser 400. Recuerden que aquí consideramos volúmenes aditivos. 450 centímetros cúbicos de mezcla, ¿verdad? Ya saben que esta es la solución buffer, ¿verdad? Esta es la solución buffer. ¿Sí? Lo mezclamos y obviamente que ahí va a haber distintas reacciones y al final me pide calcular el pH en ese nuevo estado, digamos. ¿Sí? Este sería entonces el inciso A y este sería el inciso B. Fíjense que en el inciso A no me da el volumen, es decir, no sabemos cuánto es nuestro recipiente madre, digamos, ¿no? Nuestro recipiente grande, no sabemos cuánto es. Solo sabemos que dentro de este hay 0,2 molar de amoníaco y 0,18 molar de cloruro de amonio. Sin embargo, podremos trabajar con concentraciones, ¿no? Solamente con concentraciones, asumiendo, cuando trabajamos con concentraciones es como si trabajáramos con 1 litro. ¿Se dan cuenta? Es como si trabajáramos con un volumen de 1 litro, porque la concentración molar es moles por litro, ¿verdad? Entonces, se puede trabajar así también, siempre y cuando no haya cambios de volumen. Por ejemplo, en el inciso B no podemos trabajar así, ¿verdad? Tenemos que trabajar con moles porque se está mezclando. Hay mezclas y hay cambios de volumen, ¿sí? En cambio, en el inciso A no hay ningún problema. Bien, esa sería entonces los datos, ¿no? Y lógicamente hay que hallar el pH en el inciso A y en el inciso B también. ¿Ok? Bien, ¿qué tenemos de partida? De partida tenemos lo mismo que el anterior ejercicio, ¿no ves? El mismo equilibrio. El amoníaco que va a reaccionar con el agua, le va a abstraer un protón y se va a formar el amonio, que es un ácido más el oxidrilo. Fíjense que el amoníaco es la base y el amonio es el ácido conjugado, es decir, es el ácido, ¿verdad? Porque fíjense, el amoníaco puede fácilmente desprenderse de su hidrógeno, ¿sí? Y ese hidrógeno se lo da al oxidrilo y se forma el agua, ¿ve? Entonces el amonio está actuando como ácido porque está donando hidrógenos, mientras que el amoníaco está actuando como base porque está aceptando hidrógenos, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la base y el ácido conjugado, ¿sí? Bien. Entonces aquí lo vamos a dejar así de momento, o ya podríamos hacer los cálculos acá. Claro, de hecho ya podríamos hacer los cálculos, ¿no? En una primera instancia tenemos entonces que trabajar aquí en el equilibrio. Ya, vamos a trabajar aquí.
Recuerden, hemos dicho que vamos a trabajar con concentraciones, nomás, asumiendo como si tuviéramos un litro, ¿no? Un litro de disolución. Entonces, ¿cuánto es la concentración de amonio? La concentración de amonio es 0,2, ¿sí? ¿Y cuánto es la concentración de, perdón, la concentración de amoníaco? 0,2. ¿Y cuánto es la concentración de amonio? El amonio viene de la sal. ¿Cuánto teníamos de sal? Fíjense, de sal tenemos 0,18 molar, pero recuerden, toda la sal se va a disociar, entonces al final vamos a tener 0,18 molar de amonio y 0,18 molar de cloro. El cloro es inerte, no me sirve, pero sí vamos a mantener el 0,18 molar de amonio, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener 0,18. ¿Cuánto hay de oxidrilos? Es una cantidad muy pequeña, ¿no ve? La del equilibrio, así que no se lo anota, ¿ya? Es como si no tuviéramos nada, ¿sí? Imagínense que estamos mezclando, ¿no? Inicialmente estamos poniendo ambas sustancias, partimos desde cero prácticamente. Y en ese primer instante no había oxidrilos. Bueno, sí hay una cantidad, pero es muy pequeña, ¿no? En una segunda instancia, ¿hacia dónde creen que va a evolucionar el equilibrio? Porque puede evolucionar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Sin embargo, sí o sí está forzado a reaccionar de izquierda a derecha porque no tenemos oxidrilos, ¿se dan cuenta? No hay oxidrilos. Entonces la reacción tiene que hacer aparecer oxidrilos para el equilibrio, porque en el equilibrio los oxidrilos están presentes, ¿sí? Entonces por eso que la reacción va a tender a ir de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque repito, porque tienen que aparecer los oxidrilos, ¿no? Tienen que crearse los oxidrilos. Y la única forma que aparezcan estos es que se consuma el amoníaco. Por eso se va a consumir una cantidad de X. Aquí aparece una cantidad más X. Y de los oxidrilos aparece más X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vamos a tener de amonio? En el equilibrio, 0,2 menos X. ¿Cuánto tenemos de amoníaco, perdón, de amonio en el equilibrio? ¿Sí? Y de oxidrilos vamos a tener X, ¿no? Entonces, eso sería lo que vamos a tener en el equilibrio, ¿no? Fíjense cuál se consume y cuáles aparecen. Si nosotros quisiéramos hacerlo al otro lado, tendríamos que decir que el amoníaco va a reaccionar con el oxidrilo, pero aquí ¿cómo vas a poner menos? ¿Cómo vas a poner así menos si no tenías nada? ¿Se dan cuenta? Es como si dijeras, ¿cuánto es 0 menos X? No se puede consumir porque no había nada, ¿me entienden? Entonces, por eso es que en ese sentido va la reacción, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos eso, aquí es más fácil ya trabajar, ¿verdad? Con concentraciones. Directamente ya vámonos a hacer el cálculo de la constante. Bueno, ya tenemos la constante, eso era dato del ejercicio. Entonces ya podríamos encontrar X, que es la concentración de oxidrilos de manera directa. Entonces vamos a decir, la constante básica va a ser igual. Ya eso me lo voy a copiar del otro ejercicio. Ya, ¿dónde estamos? Estoy un ratito yendo al otro ejercicio. De acá. De acá lo voy a copiar. Y nos venimos para acá. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no ve? La concentración de amonio por la concentración de oxidrilo entre la concentración de amoníaco. Nada más que aquí ya trabajamos directamente con concentraciones. ¿Cuál era la concentración del amoníaco? X, ¿no ve? No, 0,18 más X. ¿Cuál es la concentración del oxidrilo? X. ¿Cuál es la concentración del amonio? (0,2 menos X. Listo. ¿Sí? Ya sabemos también cuánto es la constante, ¿verdad? Es 1,8 por 10 a la ejercicio, por 10 a la menos 5. Ese es dato del ejercicio. Eso lo igualamos a X.
Y listo. De ahí tendríamos que despejar X. Realizando el despeje, directamente lo voy a hacer, ¿ok? Realizando el despeje directo, vamos a sacar que X había sido X había sido 2 por 10 a la menos 5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es X? Recordaremos, fíjense, ¿qué es X? X aquí representa una cosa, aquí, pero este X, ¿qué es? Es la concentración de oxidrilos, ¿sí o no? Repito, X es la concentración de oxidrilos, ¿sí? Entonces, finalmente vamos a decir, la concentración de oxidrilos había sido igual a 2 por 10 a la menos 5 molar, ¿verdad? Esa es la concentración de oxidrilos. ¿Sí? Hasta aquí lo voy a dejar esta parte. Listo. ¿Cómo puedo hallar el pH a partir de la concentración de oxidrilos? Hallaremos el pOH, ¿les parece? Y de ahí simplemente por suma lo hallamos el pH. Entonces, ¿a qué es igual el pOH? El pOH es igual, lo mismo, ¿verdad? Menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. No, pues todo esto lo voy a copiar. ¿Listo? Ese es el pOH. Menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Entonces simplemente vamos a reemplazar. ¿Ya? Entonces el pOH había sido 4,7. Ese había sido el pOH, ¿no? Sin embargo, lo que me pedían no era el pOH, ¿no? Y recordamos la suma, pH más pOH tiene que darles igual a 14, ¿no? Entonces hacemos el despeje y calculamos pH. Entonces el pH había sido 9,3, ¿sí? Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ya tenemos el pH, que era lo que me pedía. El pH entonces de esa solución buffer inicial había sido 9,3. ¿Ya? Entonces este pH, lo que está en celeste, es 9,3. Independientemente del volumen. Podemos trabajar con 10, con 1000, con 1 litro, no importa. El pH no depende de la cantidad de materia. ¿Por qué? Porque el pH es una unidad de concentración, ¿verdad? Depende del volumen, entonces no va a afectar, ¿sí? Por eso el pH es de la concentración de hidrógenos, ¿verdad? Ese sería el inciso A. Ya, ese sería el inciso A. 9,3. Ahora vamos al inciso B, que me pide calcular, me dice, ¿no? El inciso B, vamos a agarrar una porción de esta solución buffer, vamos a agarrar 250 centímetros cúbicos de esa solución buffer y la vamos a mezclar con 200 centímetros cúbicos de ácido nítrico, 0,01 molar. Y me pide hallar en esa nueva instancia cuánto es el pH. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer en este caso ya es trabajar con moles. Tenemos que encontrar los moles, cuántos moles hay de cada sustancia. Ya en el inciso B. Entonces vamos a resolver ahora el inciso B. Vamos a calcular los moles. ¿Sí? Ya, entonces tenemos 250 centímetros cúbicos. 250 centímetros cúbicos de la solución buffer, ¿no? Ahora, la solución buffer tiene amoníaco. El amoníaco está en 0,2 molar. 0,2 moles de cada
1000 centímetros cúbicos. Esto es para el amoníaco. Esto sería 0,05 moles de, aquí ya vamos a especificar, de amoníaco, ¿sí? ¿Y cuánto tendríamos de amonio? Es decir, de la sal, ¿verdad? Del cloruro de amonio. Igual, es la misma cantidad de la solución buffer, ¿verdad? Es 250 centímetros cúbicos. Pero ¿cuánto es la concentración del cloruro de amonio? 0,18. 0,18 moles de cada 1000. De cada 1000 centímetros cúbicos. Listo. ¿Cuántos serían los moles del cloruro de amonio? 0,045. ¿Sí? Ahí está. 0,045 moles de cloruro de amonio. Y por último, le vamos a adicionar 200 centímetros cúbicos de la solución de ácido nítrico, ¿verdad? ¿Cuánto de ácido nítrico es? Su concentración es 0,01 mol, ¿verdad? Esa es su concentración. Entonces, ¿cuánto vamos a tener en moles? 0,002 moles de esto no me gusta, de ácido nítrico, ¿me entienden? Ahí entonces ya tendríamos los tres componentes del sistema: el amoníaco, el amonio, ¿no?, que se obtiene de este cloruro de amonio, y el ácido nítrico. Entonces ya habríamos calculado estas cantidades de moles, ¿no? Bien, una vez que ya hemos calculado los moles, bueno, esos datos nos van a servir para el equilibrio. Aquí ya vamos a hablar del ácido nítrico, ¿no? Recordaremos que hemos sacado, ¿cuánto era de ácido nítrico? 0,02 molar. Entonces hemos dicho, ¿no? Inicialmente tenemos 0,02 moles de ácido nítrico, no había nada de hidrógenos, no había nada de nitrato. Se va todo a consumir porque recuerden que es un ácido fuerte, entonces se va a disociar por completo, ¿sí? Y al final lo que vamos a tener es, ¿qué es lo que nos importa? Nos importan estos hidrógenos, ¿verdad? 0,002 moles de los hidrógenos. Este nitrato es inerte, no nos importa. Lo que nos importa es estos hidrógenos. Eso es lo que reacciona como ácido, ¿no? 0,002 molar. ¿Sí? Entonces, finalmente, en nuestra solución, ¿qué vamos a tener? En nuestra solución, cuando mezclemos todo, aquí ya está mezclado todo, ¿verdad? Aquí vamos a tener varios de los componentes. Por una parte vamos a tener el amoníaco, ¿verdad? Por otra parte vamos a tener el amonio, vamos a tener el cloro, vamos a tener estos hidrógenos que vienen del ácido, ¿verdad? Vamos a tener el nitrato, todo eso vamos a tener, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es de que el ácido o los hidrógenos estos van a reaccionar con el compuesto más básico. Y la pregunta sería, ¿cuál es el compuesto más básico? ¿No? Eso es lo que va a pasar ahí, ¿sí? El ácido que estamos agregando va a reaccionar con el compuesto más básico, ¿sí? Volveremos al equilibrio. Este es el equilibrio, ¿verdad? Tenemos nosotros aquí estas sustancias. Entonces yo le estoy agregando aquí un ácido. Ese ácido va a reaccionar con el compuesto más básico. ¿Cuál es el compuesto más básico? El amoníaco, ¿sí? Entonces siempre recuerden eso. Si agregas un ácido a una solución buffer, ese ácido va a reaccionar con la sustancia más básica. Y si agregas una base, esa sustancia va a reaccionar con el compuesto más ácido. En este caso,
como estamos agregando el ácido nítrico, va a reaccionar con el amoníaco, ¿sí? Entonces va a reaccionar con el amoníaco, ¿de acuerdo? Y aquí es lo que estamos haciendo, ¿se dan cuenta? El amoníaco va a reaccionar con el ácido y te va a producir, lógicamente, el amonio, ¿no? Entonces, ¿cuánto teníamos de amoníaco inicialmente? Bueno, inicialmente de amoníaco tenemos 0,05 molar, ¿sí? Sin embargo, alguien me podrá decir, pero del equilibrio ¿no se supone que se ha consumido una parte? Sí, pero fíjense cuánto es X. X es 2 por 10 a la menos 5, ¿no? O sea, aquí tendríamos que decir en el equilibrio 0,2 menos 2 por 10 a la menos 5. ¿Se dan cuenta que es una cantidad muy pequeña que prácticamente no me va a afectar al equilibrio? Es decir, la podemos despreciar prácticamente. ¿Me entienden? Por eso decimos nada más que tenemos esta cantidad de amoníaco, ¿no? No se ha visto afectada por el equilibrio. Entonces, ¿cuánto tenemos en este estado, verdad? ¿Cuánto tenemos acá? Tenemos 0,05 moles de amoníaco. ¿Cuánto tenemos del ácido? Del ácido tenemos 0,002. ¿Y cuánto tenemos del amonio? En el equilibrio, ¿cuánto teníamos del amonio? 0,045, ¿verdad? Fíjense, estoy hablando de esto. Del amonio, del amoníaco, del amonio y del ácido. ¿Se dan cuenta? Es lo que tengo aquí. Amonio, ácido y amoníaco. Entonces, fíjense, va a reaccionar toda la base o todo el ácido va a reaccionar con la base en su totalidad, se va a consumir. De manera que aquí vamos a tener menos 0,002, aquí vamos a tener menos 0,002 y aquí vamos a tener más 0,002. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, finalmente, una vez que ya ha reaccionado todo, se ha neutralizado el ácido con la base que había, ¿qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar 0,048. Aquí nada, ¿verdad? Se ha consumido todo el ácido, se ha neutralizado. Y en el caso del amonio nos va a quedar 0,047, ¿no? Ahora bien, ahí no acaba. ¿Por qué? Porque una vez que ya tenemos, si bien tenemos estas concentraciones que son las que han sobrado después de la neutralización, estas van a tender al equilibrio, ¿sí o no? Es como si ustedes no sé, golpearan, digamos, a una superficie reversible, ¿no? Le dan un golpe y esa superficie vuelve a su lugar o vuelve al equilibrio, ¿entienden? Entonces, una vez que éste ha sufrido esa perturbación, este es un instante, pero después vuelve al equilibrio, ¿me entienden? Fíjense, esta flecha solo está en un sentido, es decir, que va a reaccionar, se va a neutralizar, pero después los que han sobrado van a volver al equilibrio, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Una vez que ya se ha neutralizado, entonces va a volver al equilibrio, ¿no? ¿Cuánto tenemos de partida de amonio? 0,048, es lo que notamos acá. ¿Cuánto hay de agua? De agua no se nota, ¿verdad? Nada. ¿Cuánto hay de amonio? 0,047 de partida. Listo. ¿Cuánto hay de oxidrilo? De oxidrilo. Aquí no hay nada, ¿no? No hemos afectado nada. Pues del equilibrio sí hay una cantidad, ¿verdad? Pero es muy pequeña. O del agua, del equilibrio del agua, se lo desprecia. No había nada. ¿Sí? No había nada. Listo, entonces vamos a decir, aunque 47, ¿no? Aquí le he puesto 57. Bien, ahí está. Como les digo, va a volver al equilibrio. ¿Y hacia qué lado va a evolucionar el equilibrio? Como ya les había mencionado, no hay nada de oxidrilos, entonces no podríamos decir que la reacción va a ir en ese sentido, ¿no? Tiene que aparecer oxidrilos, por lo tanto, se tiene que consumir
el amoníaco, ¿no? Se consume el amoníaco, también se consume el agua, pero no importa porque es líquido. Y ahí aparece una cantidad de esa sustancia. Y aquí también aparece, ¿no? Ahí aparecen los oxidrilos. Bien, finalmente en el equilibrio, ¿qué vamos a tener? Por esta parte, por aquí vamos a tener esto. Aquí, ¿qué vamos a tener? Y aquí, ¿no? Entonces eso tendríamos ya en el equilibrio, ¿no? Recuerden que estamos trabajando con moles, Entonces simplemente es eso, realizar el cálculo, ¿no? ¿Cuánto es el volumen? Total era, no ve, habíamos sumado 250 más 200, el volumen total es 450. Ese es el volumen total, me pide hallar el pH. Recuerden que la constante es 1,8 por 10 a la menos 5. Bien, entonces estos datos ya lo vamos a manejar acá en el equilibrio. Igual, ¿no? Ya tenemos aquí arriba, lo voy a copiar esto. Este de acá, no me conviene. Del anterior ejercicio, ¿no? Ya, aquí. Bien, entonces, lo mismo, ¿no ve? La concentración de amonio, el oxidrilos, perdón, amoníaco, oxidrilo y amonio. ¿Cuánto es los moles de amoníaco? Es 0,047 más X, ¿no ve? Más X. Entre el volumen que es 0,45 litros. En el caso de los oxidrilos es X sobre 0,45 litros. En el caso del amoníaco es entre 0,45 litros. Listo, esa sería entonces mi ecuación. Y KB es 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces eso ya hacemos el respectivo cálculo. Ya esto lo voy a dejar así. Y vamos a trabajar este otro lado. Ya, aquí ya vamos a encontrar lo que es X. Entonces, ¿a qué sería igual X? Una vez que ya hemos resuelto esa ecuación, X sería sería 8,36 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidades tiene? Moles, ¿no? Listo, eso sería X. Sin embargo, a partir de X yo podría encontrar la concentración de oxidrilos, ¿no? ¿A qué es igual la concentración de oxidrilos? Va a ser igual a el número de moles de oxidrilos, que es todo esto, sobre el volumen, ¿no? Que es 0,45 litros. De ahí encontraríamos que la concentración había sido 1,86 por 10 a la menos 5. Ya, esa había sido entonces la concentración. ¿Sí? De ahí podríamos calcular el pOH, ¿no? El pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, ¿no? ¿Sí? De ahí vamos reemplazando los datos.
Entonces el pOH había sido igual a 473. Por lo tanto, el pH había sido 927, ¿no? Finalmente, este es nuestro pH. ¿Sí? Ahí ya hemos calculado el pH entonces de la solución buffer. Fíjense que en el inciso A nosotros hemos calculado el pH de la solución buffer, ¿no ve? Sin adicionar nada. El pH era 9,3, ¿no ve? Y las concentraciones tanto de amonio era 0,2, ¿no ve? Menos SX que era muy pequeño, y del amonio era 0,18 más SX que era muy pequeño, molar, ¿no ve? Fíjense que ahí tenemos la solución buffer, tenemos la base y tenemos el ácido en ciertas cantidades que están en equilibrio. Entonces yo al adicionar el ácido, ese ácido ha reaccionado con la base, que es con este 0,2. Ha reaccionado rápidamente con la base, de manera que al final no me ha afectado, ¿no? Todo el ácido en realidad ha reaccionado. Creo que ha sobrado un poquito de base, ¿no? Haya habido un cambio en el equilibrio, por eso es que vuelve a estar el equilibrio. Pero fíjense, el pH era 9,3 y ya nosotros al terminar esto el pH es 9,27. Se dan cuenta que al agregar ese ácido el pH no ha cambiado casi nada. ¿Por qué? Porque esa solución era amortiguadora, ¿no? Y tenía una base y un ácido listos para reaccionar si se le adicionaba alguna otra sustancia. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Vamos a hacer otro ejercicio pero ya con ácido. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Sí, una pregunta. Uh-huh. Cuando hizo el inciso B, no comprendí bien por qué se hace dos equilibrios. O no, eso me puede volver a decir. Ya, a ver, veremos. A ver. A ver, primero hemos hallado moles, ¿verdad? Porque tenía volúmenes. Esto es simplemente el paso de, fíjense la flecha, solo hay una flecha. Este es el paso de disociación, ¿verdad? Del ácido, no pasa nada ahí. Aquí es la neutralización. Aquí el ácido actúa con la base, ¿sí? El ácido actúa con la base y no es equilibrio fíjate, solamente hay una flecha en un sentido. Entonces eso significa que no hay equilibrio, solamente hay una reacción de neutralización. Y al final teníamos este 0,48 y este 0,47. Ahí es donde recién entraba el equilibrio. Fíjate de acá, este doble flecha. Ahí recién entra el equilibrio, ¿no? Ahí trabajamos con este 0,48, este 0,47, que se va a consumir el 0,48 en una pequeña porción y va a llegar al equilibrio, ¿sí? Pero este de arriba no es equilibrio, es simplemente reacción de neutralización, ¿sí? Sí, sí, gracias. Opción a consulta. ¿Sí? En el inciso B estábamos trabajando con un ácido fuerte. Si fuera un ácido débil o no se da ese caso. Ya. Ya, o sea que estamos adicionando un ácido fuerte, ¿no ve? Fuerte en este caso. Sí, si adicionáramos un ácido débil, mmm, me parece que ese tipo de ejercicio, por ejemplo, no lo vemos. Pero, o sea, si analizamos un poco, eh, prácticamente, o sea, los dos no se afectarían, ¿no? Porque si el ácido débil le pones ahí, el ácido débil no se va a disociar. Se va a disociar muy poquito, ¿no? Pues prácticamente no le va a afectar. Es como si no, es como si no le afectara mucho, ¿no? Mientras que este ácido fuerte se disocia al 100%, ¿no? Es por eso que este reacciona. Pero si le agregas un ácido débil, el ácido débil no se va a disociar, se va a disociar poquito. Entonces prácticamente no afectaría. Es lo que puedo yo inferir, ¿no? Pero un ejercicio de esas características no se ha visto, precisamente por eso debe ser, pienso yo. ¿Ya? Está bien, Oxy. ¿Ok?
siempre les van a adicionar un fuerte o una base fuerte, ¿ya? No les van a adicionar uno débil. Ya, entonces vamos al ejercicio número 3, que es uy, ¿dónde es acá? Que ya en el ejercicio 3 vamos a trabajar ya con un ácido. ¿Sí? En este caso dice, ¿cuál será el pH de un sistema amortiguador si un litro de este contiene 0,25 moles de ácido acético y 0,075 moles de acetato de sodio? B. Si a este sistema amortiguador se adicionan 0,01 moles de cloruro de hidrógeno, ¿cuál será el nuevo pH? La constante de disociación del ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5. En este caso es muy parecido al anterior, solo que varía algunas cositas, ¿no? Y es así como les van a preguntar todos los ejercicios de soluciones amortiguadoras. Son casi los mismos, solo que puede variar los moles, ¿no? Les pueden dar a veces en concentraciones, en moles, pero en realidad es casi lo mismo, ¿sí? Y en este caso no varía, en este caso ya es un ácido débil, la anterior era una base débil. Bien, entonces plantearemos los datos del ejercicio. Dice que tenemos una solución buffer, ¿no? Voy a dibujar acá mi solución buffer. ¿Sí? Tenemos una solución buffer que contiene 0,25 moles de ácido acético. ¿Sí? O al menos inicialmente tenía, ¿no? ¿Ve? Sabemos que va a ir al equilibrio, pero esa era la cantidad inicial que le han puesto, ¿me entienden? Y también tiene sal, 0,075 moles de nuestra sal. ¿Qué sal? Obviamente tiene que ser de su base conjugada. Va a ser CH3COO sodio. Ese es su sal o su base conjugada, ¿no? Me dice que ¿me da el volumen o no me da el volumen? 1 litro, ¿no? 1 litro dice. Ya. Entonces este tiene 1 litro de volumen. ¿Sí? Es lo bueno, ¿no? Ya me da el volumen y me dan los moles. Ya está, es como si estuviera servidito. Y me dice, ¿no? Calcular el pH en ese instante. Bueno, obviamente cuando llega al equilibrio, calcular el pH de la solución buffer, ¿no? En este primer momento, ¿sí? Luego me dice que a esta misma solución le vamos a adicionar así directamente 0,01 moles de ácido clorhídrico. Entonces, imagínense que tenemos acá la misma solución, es la misma, ¿ok? La misma solución a la cual le vamos a adicionar un ácido. Le vamos a adicionar ácido clorhídrico 0,01 moles, ¿se dan cuenta? No estamos agregando una solución, sino directamente, purito, digamos, ¿no? Bueno, le agregamos ahí. Por lo tanto, el volumen va a ser el mismo, pues, ¿no? No va a cambiar. El volumen va a seguir siendo 1 litro. ¿No ven? Entonces, en esas nuevas condiciones, cuando le agreguemos el ácido a la solución buffer, va a haber reacción, ¿verdad? Se va a neutralizar. Y en ese sentido me pide calcular el pH. ¿Cuánto es el nuevo pH? Me dice que la constante ácida del ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5, ¿no? No se extrañen que sea la misma que la del amoníaco. Es así por coincidencia, ¿no? La constante del amoníaco es 1,8 por 10 a la menos 5 y la constante del ácido acético también es 1,8 por 10 a la menos 5. Es una coincidencia. Entonces, ya, podemos calcular el inciso A.
veremos cómo podríamos calcular el inciso A y luego vamos a hacer el inciso B, ¿sí? Lo bueno del inciso A es que ya tenemos los moles, entonces directamente vamos a ir a la ecuación de equilibrio, ¿no? Esta sería nuestra ecuación de equilibrio, ¿sí? Una vez que ponemos las dos sustancias ahí, imagínense que ponemos la sal y ponemos el ácido, ¿no? Inmediatamente van a tender al equilibrio, ¿sí? Entonces ya tenemos las cantidades, ¿no? Lo voy a hacer, no voy a salir. Entonces acá, trabajaremos acá. ¿Cuánto tenemos de ácido acético? De ácido acético tenemos 0,25. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando con moles. ¿Cuánto tenemos de el ion hidrógeno? Bueno, el ion hidrógeno en realidad no tenemos nada, ¿no? Recuerden que el agua tiene 10 a la menos 7, pero ¿qué te garantiza que este ácido, esta base, ya reaccione con esa pequeña cantidad? O sea, no hay nada, ¿me entienden? Aquí no hay nada de hidrógeno. Es una cantidad muy pequeña, ¿sí? ¿Cuánto hay de acetato? Recuerden que el acetato proviene de la sal, ¿no? Aquí está la sal, acetato de sodio, 0,075. Como es una sal, ya saben que se va a disociar por completo. Es como si hablaran del cloruro de sodio. El cloruro de sodio entra al agua y se disocia. Lo mismo acá, ¿verdad? El que me interesa es el acetato. Entonces tenemos 0,075 moles de acetato. Entonces aquí vamos a tener 0,0075, no, perdón, 0,075 moles de acetato. ¿Hacia dónde va a tender el equilibrio? Va a tender a la formación de hidrógenos, ¿sí o no? No hay hidrógenos, entonces mi equilibrio va a tender hacia el lado que se forme hidrógenos, ¿sí? Por lo tanto, se tiene que consumir el ácido acético. Entonces, menos X, aquí aparece más X, y aquí también, ¿no? Finalmente, una vez que lleguemos al equilibrio, ¿qué vamos a tener? Listo. Eso es lo que tendríamos ya en el equilibrio, ¿no? No. Voy a agarrar el de arriba, ¿ok? Para que lo pueda hacer más rápido. Voy a agarrar este y lo voy a poner acá. Ya, entonces, fíjense, al lado derecho tenemos acetato e hidrógeno. Y al lado izquierdo tenemos ácido acético. Entonces vamos a hacer esas modificaciones. Aquí tenemos hidrógeno, ¿verdad? Aquí tenemos aquí tenemos acetato. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos el acetato. Y abajo tenemos el ácido acético. Listo, eso es lo que tenemos en nuestro equilibrio, ¿sí? Esto lo voy a borrar, ¿ya? Bien, ¿cuánto tenemos entonces del acetato? Es 0,075 más X. ¿Cuánto es el volumen? Recuerden, el volumen hemos dicho que era 1 litro. Por el ejercicio me dice que el volumen es 1 litro. ¿Cuánto había de hidrógeno? De hidrógeno es X moles en 1 litro, la concentración. ¿Cuánto es la concentración del ácido acético? Listo, esa es su concentración. Sí, y recuerden, ¿cuánto es la constante? Aquí no es constante básica, ¿verdad? Es constante ácida. Aquí también es constante ácida. Eso era 1,10 por 10 a la menos 5. Esto lo traemos para acá. Y hoy no me entra esto acá. Bueno, voy a hacerlo aquí abajo, ya no me queda de otra.
Bien, aquí vamos a hallar entonces, ¿no? Aquí está entonces, fíjense, las concentraciones, ya estoy reemplazando ahí los datos, los moles, y simplemente hacemos el cálculo. ¿Cuánto será X? Entonces metemos a la calcu, y X nos da 5,99 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Eso está en moles, ¿no? Perfecto, eso está en moles. Ahora, la concentración de hidrógenos, ¿cuánto va a ser? Sí, pero un ratito, veremos esto. ¿A qué es igual X? ¿No? Fíjense, aquí decíamos, ¿no ve? Aquí está el ácido acético, se disocia en ácido, bueno, en el equilibrio final. X, ¿a qué es igual? X es igual a los moles de hidrógeno, ¿sí? X es igual a los moles, ¿qué es esto? Es lo mismo, ¿no? X es igual a los moles de hidrógeno, ¿se dan cuenta? Entonces este valor de X, 5,99 por esa más 5 moles, son los moles de hidrógeno. Por lo tanto, la concentración va a ser los moles del hidrógeno dividido entre el volumen. El volumen era 1. Sí, bueno, sencillo, ¿no ve? Ahí lo dejamos entonces, 5,99 por 10 a la menos 5. Pero las unidades ya cambiarían. Ya va a ser molar, ¿no? Listo, con eso ya podemos calcular el pH. El pH es menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, entonces el pH va a ser menos el logaritmo de todo esto, ¿no? Sí, lo metemos a la calcu y el pH nos da 4,22, ¿no? Entonces ese había sido nuestro pH de la disolución buffer. ¿Sí? Ahí ya hemos calculado. Lo voy a marcar esta partecita, ¿sí? Ahí está. Ese había sido entonces el pH de la disolución buffer. Ahora bien, ¿no? Ese es el inciso A, el pH de la disolución buffer que está en equilibrio. Ahora en el inciso B, a esa solución buffer le vamos a agregar ácido clorhídrico, 0,01 mol, o sea, ya está ahí, ¿no? 0,01 moles de ácido clorhídrico directo. Por eso este ejercicio es un poco más corto, porque no nos dan volúmenes, ¿no? Directamente esta pequeña cantidad la agregamos. ¿Sí? Ya está en moles, ¿no? En el anterior teníamos que calcular moles y todo. Aquí ya no va a ser necesario porque ya está dado. Bien, entonces el inciso B. Vamos a hacer el inciso B entonces. A ver, ¿hasta aquí tiene alguna duda? Ninguna auxiliar. No, sí. Sí, dime. Ah, ya, nada, ¿no? Ya. Vamos entonces a calcular. ¿Dónde estamos? Acá. Es el inciso A resuelto, ¿no? Pucha, aquí tenía que hacer lo de arriba, pero me he creado otra diapositiva. Ya, ahora vamos al inciso B. Fíjense que vamos a insertar el ácido clorhídrico, ¿verdad? 0,01 molar. ¿Sí? Como les dije, ¿no? Siempre les van a dar fuertes. Entonces en este caso no ha sido la excepción. Se va a descomponer automáticamente. ¿Sí? ¿Cuál es el que nos interesa a nosotros? El que nos interesa es este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el que va a reaccionar. Ese es el ácido en realidad. El cloruro, el otro que está ahí, el cloro, es inerte, ¿no? Este cloro igual es el cloro residual que se utiliza para desinfección, ¿ve? Es inerte, ¿verdad? En las piscinas está ese cloro residual, no afecta. El cloro realmente, el que reacciona es el ácido, ¿no? Este hidrógeno, este protón, este hidrógeno positivo. Ese es el que va a reaccionar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya lo pongamos en nuestra solución buffer, nosotros tenemos... voy a volver, ¿no? En nuestra solución buffer nosotros tenemos el ácido acético.
tenemos una pequeña cantidad de hidrógenos, ¿verdad? Y tenemos acetato. Cuando nosotros le agregamos el ácido clorhídrico, ese ácido clorhídrico va a reaccionar con uno de estos. ¿Con cuál va a reaccionar? A ver, ¿alguien me puede responder? Con la base auxiliar. Exactamente. Va a reaccionar con la base, ¿no? Que sería el acetato, ¿no? El que está a la derecha. Esa es la base. Entonces, cuando nosotros le agregamos el ácido, ese ácido va a reaccionar con la base, ¿sí? Y una vez que reaccione, se neutralizan, algo me sobra y vuelve al equilibrio, ¿no ve? Eso es lo que hacemos. Entonces, ese ácido clorhídrico va a reaccionar con el acetato, ¿sí? Ahora bien, al momento de hacer los cálculos, igualito hecho en el anterior ejercicio, no le he considerado este equilibrio, ¿no ve? Porque, ¿cuánto es x? A ver, x es 6 por 10 a la menos 5. Eso es 0,000006. Es una cantidad muy pequeña. Sin embargo, en pH me afecta, ¿verdad? Porque al momento de calcular el pH me ha afectado. Pero acá no me va a afectar. Es una cantidad muy pequeña cuando yo quiera hacer este cálculo. Porque, como les digo, no me afecta. ¿Cuánto es 0,25 menos 0,000006? Sigue siendo 0,25 prácticamente, ¿no? Entonces, este equilibrio que hemos hecho ahorita, si bien me sirve para calcular el pH, para la solución amortiguadora no me va a afectar cuando yo le adicione otro ácido, ¿ya? Es por eso que yo voy a considerar directamente 0,25, voy a considerar directamente 0,075 y voy a decir que no tenemos hidrógenos, ¿sí? Porque repito, es una cantidad muy pequeña, ¿no? Entonces estamos adicionando 0,01 de hidrógenos. Ese 0,01 de hidrógenos va a reaccionar con el acetato, con la base, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Aquí está. Entonces, este es... no me gusta ese color. Uy. Entonces, ese lo que está en verde proviene del ácido, ¿sí? Proviene del ácido. Y ese ácido va a reaccionar con la base. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto había de base? Nosotros hemos dicho 0,075. ¿No ve? No estoy considerando el equilibrio anterior porque es muy pequeño el cambio, ¿no? Directamente 0,075. ¿Cuánto le estoy adicionando de hidrógenos? 0,01. No estoy considerando los hidrógenos del equilibrio porque son muy pequeñitos, muy poquito. ¿Y cuánto tenía yo del ácido acético? 0,25, ¿sí o no? Voy a volver. Aquí está, miren, 0,25, 0,075 y bueno, lo que está aquí abajo, ¿no? Eso es lo que está aquí, ¿sí? Fíjese que no es equilibrio, ¿no? No es equilibrio. La flecha solamente está en un sentido, ¿de acuerdo? Se va a neutralizar. ¿No ves? Se va a neutralizar. Entonces, ¿cuánto se va a neutralizar? Menos 0,01. Aquí también te va a restar menos 0,01. Y aquí más 0,01. ¿Estamos de acuerdo? Al final, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar... 0,065. Momento. Sí. 0,065. Eso es lo que nos va a quedar de acetato. Del hidrógeno nada, porque ha reaccionado todo, ¿no? Entonces no hay nada del hidrógeno, del catión. Aquí, ¿cuánto vamos a tener? Aquí vamos a tener 0,26, ¿no? Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces esto ya es lo que vamos a tener. Como les digo, es como si ustedes
es como un rebote que se da, ¿me entienden? Le ponen un ácido, reacciona y vuelve al equilibrio, rebota, ¿ya? Pero primero tiene que neutralizarse. Entonces, como ven, aquí ya se ha neutralizado y los que van a entrar al equilibrio son estos, ¿no? Y los que están en rojo van a volver al equilibrio, ¿no? Entonces, vamos a tener finalmente el equilibrio. Fíjense, ya hay dos flechas en doble sentido. ¿Cuánto tenemos inicialmente de ácido acético? 0,26. ¿Cuánto tenemos de hidrógeno? ¿No? De hidrógeno no hay nada. ¿Sí? Porque recuerdan, hemos dicho que en la reacción todo el hidrógeno ha reaccionado, entonces no hay nada. ¿Cuánto hay de acetato? 0,065, ¿no? ¿Hacia dónde va a evolucionar la reacción? Hacia la formación de hidrógenos, ¿sí o no? Por lo tanto, se tiene que consumir ¿no? Se consume, entonces aquí aparece X y aquí también aparece X, ¿no ve? Del producto de la disociación del ácido. Bueno, en el equilibrio, ¿qué vamos a tener? 0,26 menos X, aquí vamos a tener X y aquí vamos a tener, listo, eso tendríamos en el equilibrio, ¿no ve? Recuerden que todo esto son moles. ¿Cuánto era mi volumen de trabajo? Mi volumen de trabajo es 1 litro. Teníamos 1 litro, le vamos a adicionar una pequeña cantidad de ácido, sigue siendo 1 litro, ¿sí? Mi volumen sigue siendo 1 litro. Voy a manejar el de arriba para hacerlo más rápido. Y aquí ya vamos a calcular el pH, ¿no ven? Tenemos que hallar X, ¿no ven? La incógnita es X. Fíjense, X es el número de moles de hidrógeno. El volumen es 1, entonces ya vamos a tener la concentración. Tenemos que hallar X, ¿sí? Lo mismo que arriba, ¿no ven? La constante ácida es las concentraciones de los productos entre la concentración del reactivo. ¿Cuánto tenemos de moles de los hidrógenos? Tenemos X, ¿no ve? ¿Cuánto es su volumen? 1. ¿Cuánto tenemos de concentración de acetato? De acetato teníamos X más, o mejor dicho, 0,065 más X sobre el volumen, que es 1. ¿Cuánto teníamos del ácido acético? Teníamos inicialmente, ¿no? Teníamos 0,065. No. A ver. No, 0,26 menos X es acá. Ahorita lo vamos a verificar, ¿ya? Lo vamos a verificar. A ver, aquí. A ver, verificaremos. Ahí no puedo. Acá. El hidrógeno, ¿no ve? Los moles del hidrógeno son X. Aquí está X sobre el volumen, que es 1. Los moles del acetato son 0,065 más X sobre 1. Dividido entre los moles del ácido, que es 0,26 menos X sobre 1. ¿Verdad? Está bien. Bien, volvemos, ¿no? Listo. Eso es lo que tenemos en ese lugar. Ahora, ¿a qué es igual la constante ácida? Eso es 1,8 por 10 a la menos 5. Y eso va a ser igual a todo esto, ¿no? Que los unos de ahí ya no sería necesario, pero ahí lo dejo para no estar borrando todo. Eso sería. Y de ahí encontramos X, ¿sí? De ahí vamos a encontrar X y a partir de X encontramos el pH. Entonces X metiéndole a cálculo nos da 7,19 por 10 a la menos 5. Eso es X. No se olviden de las unidades. Estamos trabajando con moles, ¿no? Recuerden, hemos dicho X es igual a la cantidad de moles de los hidrógenos, ¿no? Por lo tanto, la concentración de hidrogeniones, ¿a qué va a ser igual? La concentración de hidrogeniones va a ser igual a... Pucha. Chale. La concentración de hidrogeniones va a ser igual a ¿qué? Al número de moles de hidrógenos, que es todo esto, dividido entre el volumen, que es 1, ¿no?
Por lo tanto, la concentración va a ser la misma, solo que molar, ¿verdad? Entonces, ahí está, esa es la concentración de hidrogeno. Bueno, finalmente el pH. El pH es menos el logaritmo de toda la concentración. Y eso va a ser 4,14. Listo. Ese había sido entonces nuestro pH. 4,14 finalmente, ¿no? Fíjense que el pH era 4,22 de la solución buffer. Al adicionarle ese ácido, mi pH ha cambiado a 4,14. ¿Se dan cuenta? No ha habido mucha variación, debido a que es una solución amortiguadora. Tenía yo en mi equilibrio estas cantidades de base y de ácido. Al agregarle el ácido, se ha neutralizado con la base, ¿no? De manera que no le ha permitido que cambie el pH de manera apreciable. Y ese sería el ejercicio. ¿Tienen dudas, preguntas? Ok, ¿está claro? ¿Se han entendido las soluciones amortiguadoras? Vean que si agregábamos una base, esa base reaccionaba con este, ¿verdad? Si agregábamos una base, la base reaccionaba con el ácido, reaccionaba con esto. Pero el procedimiento era exactamente el mismo. Hacían la reacción, obtenían resultados y de ahí nuevamente iba al equilibrio, ¿no? En nuestro caso, hemos agregado un ácido, entonces ha reaccionado con esta base. ¿Ven? Eso nomás es. Recuerden, el ácido siempre va a reaccionar con la base, ¿ya? Y la base siempre va a reaccionar con el ácido, ¿no? Simplemente eso, ¿de acuerdo? Estas soluciones amortiguadoras sí o sí va a entrar a su examen, o al menos eso siempre entra, ¿no? Y generalmente se lo pone como un ejercicio así, digamos, difícil. Entonces, si resuelven ese ejercicio, van a tener buena nota, pues, ¿no? Entonces les aconsejo que hagan, debe haber unos 2-3 ejercicios en la práctica, háganlos esos de amortiguadores, ¿ya? Para concretar esa parte. Entonces, si no hay preguntas, vamos al último ejercicio. Ya, este último ejercicio va a ser de solubilidad. Va a ser cortito, ¿ya? Simplemente para explicarles un poco el concepto de solubilidad y con eso terminamos. A ver qué dice, pueden leer todos esa parte. Dice, determinar la solubilidad del fosfato de calcio en gramos por litro a 25 grados Celsius. Si la constante del producto de solubilidad de esta sal a dicha temperatura es 2,0 por 10 a la menos 29. Solubilidad del fosfato de calcio. Me da el producto de solubilidad. Ya, entonces ahí tendríamos que recordarnos, ¿no?, la formulita. Este es el fosfato de calcio. ¿Sí? Ese es el fosfato de calcio. ¿Por qué? Porque recuerden que el fosfato de calcio viene de fosfórico, ¿no? Viene del ácido fosfórico, por eso es fosfato, ¿verdad? Recuerden la nomenclatura de sales. Entonces este fosfato, su fórmula es 314, ¿verdad? Es H3PO4.
Entonces tiene que sustituirse sus 3 hidrógenos por un calcio, pero a su vez el calcio tiene valencia 2, entonces hay que ponerle un 2 al fosfato. De esa manera se neutraliza, ¿no? Recuerden que este tiene menos 3 porque ha perdido 3 hidrógenos y el calcio es más 2. Fíjense que está neutralizado. 3 por 2, 6. Al otro lado, 3 por 2, 6, ¿no? Entonces esa sería la fórmula del fosfato de calcio. Entonces me pide encontrar, dice, ¿no?, que lo van a disolver a este fosfato de calcio. Lo vamos a disolver en un vasito de precipitados. Vamos a ingresar una determinada cantidad de fosfato de calcio y se va a disolver, ¿sí? Sí, imagínense que vamos a meter ahí una pequeña cantidad. Lo que me interesa a mí dentro de la solución es todo lo que está disuelto. Es decir, puede ser que una cantidad de la sal precipite, ¿no? Es como ustedes cuando echan azúcar a su vaso y resulta que han puesto mucho azúcar, ¿no? Y llega un punto en el que ya no se disuelve. Entonces eso precipita, ¿verdad? Lo mismo acá. Ustedes ponen una cantidad de esa sal, pero va a haber una cantidad que ya no va a disolverse, sino va a precipitar. No nos interesa lo que precipita. Solo nos interesa lo que está disuelto. ¿Me entienden? Solo nos interesa lo que está disuelto. Entonces agarramos la sal, disolvemos y hay una cantidad que se ha disuelto. Esa cantidad que se ha disuelto hasta saturar, ¿no ve? Hasta ya el punto de no entra más. Eso se conoce como solubilidad. ¿Sí? La solubilidad. ¿Cuántos gramos de esa sal puede haber por litro? ¿Sí? ¿Cuántos gramos de esa sal puede caber ahí, digamos, ¿no? Como una forma de decirlo. ¿Cuánto de sal puede caber en esa solución por cada litro? Esa es la solubilidad. ¿De acuerdo? Entonces a mí me piden encontrar la solubilidad de esta sal. Ahora, la solubilidad actúa a una determinada temperatura, ¿ya? Pero eso solo se refiere a la constante. Si la constante está a 25, entonces tu solubilidad va a estar a 25. ¿Sí? Obviamente que tu solución también tiene que estar a 25, pero es, como un estándar siempre se maneja a 25, ¿de acuerdo? Así que esta temperatura la pueden obviar, digamos. No hay problema, es un estándar que siempre vamos a manejar a 25, ¿ya? Pero me da la constante del producto de solubilidad, que es 2 por 10 a la menos 29. Entonces, de esta sal tiene su constante del producto de solubilidad. Dice que es 2 contra 2 por 10 a la menos 29. Ya, esa había sido entonces su solubilidad, su constante. Esta constante KPS es como si habláramos de KC, es como si habláramos de Ka, ¿no ves? Es una constante más, ¿se dan cuenta? Pero en este caso de sales, ¿no? Cuando hablemos de este tipo de equilibrio, se llama constante del producto de solubilidad, KPS. ¿Sí? Como les digo, es una constante más. ¿De acuerdo? Entonces me pide encontrar esta solubilidad S. ¿Sí? Bien, entonces para poder encontrar esa solubilidad S, nosotros tenemos que escribir la ecuación de equilibrio de esa sal. ¿Ya? ¿Y cuál es esa constante de equilibrio? Es esta, ¿no? Fíjense, este es el fosfato de calcio que se va a disociar en 3 calcios y en 2 fosfatos, ¿sí o no? 3 calcios y 2 fosfatos, ¿estamos de acuerdo? Pero recuerden, este solo es uno. Entonces, por cada uno de estos que se disocie va a aparecer 3 calcios y 2 fosfatos, ¿no? Esa es su... así se va a disociar, ¿no? Bien, ¿cómo tendríamos que hallar entonces el KPS? El KPS va a ser lo mismo, ¿verdad? La concentración de calcios, ¿sí? La concentración de calcios que tienen una carga de
2 más, multiplicado por la concentración de fosfatos, ¿no? Que tienen una... ¿qué carga tienen estos? 3, ¿no? Que tienen esa carga, ¿no? Esas son las especies químicas que están ahí. Y aquí también podríamos poner al sólido, ¿no ve? Porque hay un sólido ahí que sería nuestra sal, digamos. CaPO 4, ¿no ve? Esa es nuestra sal. A ver, lo vamos a hacer, efectos de explicación, ¿ya? Podríamos poner ese también, pero ¿cuál es el problema de ese? ¿Cuál sería su problema? A ver. Su problema, ¿saben cuál es? Es de que está en estado sólido. ¿Sí? Está en estado sólido esto de aquí abajo. Por lo tanto, recuerden que les he explicado hace 3 clases, creo. Los sólidos no cambian de concentración, o podríamos decir, no cambian de densidad, ¿no? Si ustedes tienen una sal, digamos, 1 kilo de sal, su densidad será, no sé, digamos, 3 gramos por centímetro cúbico, tal vez, no sé, me estoy inventando. Y si ya no tienen 1 kilo, si tienen medio kilo, ¿cuál es la densidad de la sal? Sigue siendo la misma, ¿no? Por eso de los sólidos y líquidos no se considera. Entonces, en este caso, este sólido tampoco se lo considera. ¿Ya? Es así que vamos a tener siempre solamente los así, siempre vamos a tener ese tipo de ecuación en el caso del producto de solubilidad. ¿Me entienden? Los 2 aniones, ¿ya? Ahora bien. Hasta aquí todo bien. Me estoy equivocando. No lo estoy elevando a su coeficiente estequiométrico. La concentración del calcio está elevado ¿a cuánto era? ¿A 2 o a 3? A ver, a 3, ¿no? Está elevado a 3. Y el fosfato está elevado a 2. ¿Ve? Es lo mismo que los anteriores, ¿se dan cuenta? Es exactamente lo mismo. Aquí está el calcio elevado a 3, el fosfato elevado a 2. Listo. Ahí está. Entonces esa sería nuestra constante de producto de solubilidad, donde solo consideramos los aniones. No consideramos al sólido, porque el sólido está aquí abajito. Ese sólido está en estado, como lo dicen, está en estado sólido, no me importa porque su concentración no cambia, ¿sí? Fíjense, es un equilibrio heterogéneo, ¿no? Es un equilibrio heterogéneo porque incluye el estado acuoso y el estado sólido, pero el estado sólido no lo tomamos en cuenta. Entonces en ese equilibrio tenemos eso, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podríamos resolver eso? Lo que hacemos es lo siguiente, como aquí les decía claramente, ¿verdad? Lo único que nos interesa de ese sólido es su concentración acuosa, es decir, su concentración, lo que sea disuelto es lo que nos interesa. Y lo que sea disuelto es lo que se conoce como solubilidad. Eso es lo que nos interesa. Lo que no se disuelve no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Ahora, esta solubilidad la podemos expresar en gramos por litro o la podemos expresar en mol por litro. Si la expresamos en mol por litro, estamos hablando de molaridad, ¿verdad? Entonces, es así que se maneja aquí la solubilidad. Entonces decimos, teníamos una cantidad S, ¿ya? Teníamos una cantidad S, ¿sí? Aquí no había nada, ¿verdad? Después de aquí, en un estado inicial no había nada. Después de un tiempo va a ir al equilibrio, ¿sí? Pero ya saben, es un equilibrio distinto, es un equilibrio de solubilidad. Toda esa cantidad S se va a disolver, ¿no? Y al final no te va a quedar nada de ese sólido, ya no te va a quedar nada. Obviamente que estamos hablando de la sal que sí se va a disolver, ¿no ve?
de esa sal no te va a quedar nada. En cambio acá vas a tener 3S de calcio y de fosfato vas a tener 2S. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, por cada 1 que se disuelva, aquí van a aparecer 3 de calcio y 2 de fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Por eso S se va a convertir en 3S y 2S. Después que ya tengamos eso, lo vamos a reemplazar entonces en nuestra ecuación de la constante de producto de solubilidad. Y vamos a decir, ¿a qué es igual la concentración de calcio? La concentración de calcio es 3S. ¿A qué es igual la concentración de fosfato? La concentración de fosfato es 2S. Y vamos a reemplazar eso. Esto había sido 3S. Y esto había sido 2S. ¿Estamos de acuerdo? Resolvemos eso entonces, ¿no? Hacemos la multiplicación respectiva y vamos a decir 3 por 3, 9, 3 por 9, 27, 27 por 4, 108. ¿Sí? Ahí nunca se coman ahí los coeficientes a los que están elevados, ¿no? Nunca se lo coman. Háganlo con cuidadito y con calma, ¿ya? Después tenemos S a la quinta. S elevado a la quinta, ¿sí o no? Y el KPS también lo tenemos. El KPS es 2,0 por 10 a la... ¿cuánto era? Menos 29, si no me equivoco. Ahorita lo voy a corregir si me estoy equivocando, ¿ya? Y eso es igual a todo esto. Listo, entonces puedo despejar la solubilidad. Finalmente, la solubilidad va a ser... la raíz quinta, ¿no? A ver, buscaremos acá raíz. Ah, no, esta no es raíz quinta. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces vamos a decir la raíz quinta de todo esto, ¿no? De todo el KPS. Dividido entre 108. Sí, está bien, ¿no? Estamos despejando. Chan, chan, chan. Listo. ¿A cuánto sería entonces finalmente la solubilidad? Sería 7,14 por 10 a la menos 7. Ese sería el valor de la solubilidad. ¿Qué unidades tiene? Molar, ¿no? Sin embargo, cuando ustedes les pregunten cuál es la solubilidad de tal sal, ¿no? Les pregunten eso, ustedes tienen que expresarlo en gramos, siempre. La solubilidad se expresa en gramos, ¿no? Sin embargo, lo que ustedes van a encontrar es molar, porque así está la ecuación, ¿verdad? Pero entonces le hacen la conversión. Entonces, esto ya saben que es... y lo... por su respectivo peso molecular. Su peso molecular es 310. Entonces vamos a decir 310. ¿No ve? El peso molecular de toda la sal, ¿no ve? 310 gramos por mol. Listo. Ahí ya tendríamos entonces su solubilidad, que es 2,21 por 10 a la menos 4. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene? Gramos por litro, ¿no? Esas serían sus unidades. Lo voy a expresar acá. Listo. Entonces esta sería
Bueno, lo voy a traer acá esto. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces así es como ustedes tienen que hallar la solubilidad, ¿no? Espero que se haya entendido esta parte. ¿Sí? Aquí solo trabajamos con S, ¿no? Y S representa cuánta sal se puede disolver, ¿no? Entonces, le vamos a decir una cantidad S. Entonces finalmente podemos decir, vamos a ingresar nosotros en una... por litro, ¿verdad? Digamos entonces en un litro. Si tuviéramos un litro de solución, vamos a decir 2,21 por 10 a la menos 4 gramos de esa sal, lo ponemos en ese litro y así va a estar totalmente saturada de esa sal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Obviamente que se va a disociar y todo esto va a ocurrir, pero esa solubilidad me indica la concentración inicial, esta concentración que estoy ingresando en la solución, saturada obviamente, ¿no? Entonces eso nomás es la parte de la solubilidad, ¿ya? Siempre háganlo con de esta forma de resolverlo, ¿ok? Igual, siempre entra al examen por lo menos uno de solubilidad va a entrar. Ok, entonces ahí habríamos terminado, chicos. Que les vaya bien entonces en su examen del jueves. No se olviden su práctica y nos veríamos dentro de 2 semanas. ¿Sí? Aquí terminamos entonces, chicos. Hasta luego, sí. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, chicas. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicas.